Dentro del mundo de los sueños, existen aquellos que son conocidos como sueños premonitorios o precognitivos, o sea, hechos o situaciones que una persona sueña y después ve hecha realidad. En algunas ocasiones son pesadillas que nos advierten sobre algo desagradable que está por ocurrir, y otras veces son noticias que se reciben en estados oníricos que después dan gran felicidad. Les voy a platicar de algunos casos que se han dado sobre sueños premonitorios, y también si tú has vivido algo así o conoces algún caso, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. También te invito a que te suscribas al canal y que recomiendes. El primero de estos casos se dio en la ciudad norteamericana de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. Ahí, en la compañía acerera Jones & Laughlin Steel, los ingenieros llevaban más de 2 años tratando de resolver ciertos problemas que les producía uno de los sistemas de arranque en una fundidora. Habían invertido mucho tiempo y dinero en el problema y habían alterado el sistema de arranque un total de 11 veces sin obtener los resultados deseados. Finalmente, un trabajador llamado Ray Hammerstrom fue quien proporcionó a los ingenieros la respuesta que tanto les había eludido. Lo curioso es que Ray no tuvo que preocuparse para nada. Simplemente, una tarde de agosto de 1955, tuvo un sueño, y en el sueño vio con claridad el diseño de un nuevo sistema de arranque que sustituiría al que tantos problemas causaba. Al despertar de la siesta, Hammerstrom hizo apuntes de lo que había soñado y al otro día presentó su idea a sus patrones. Después de hacerlo y de que estos pusieran manos a la obra, el sistema de arranque funcionó a la perfección y el obrero recibió un premio de $15,000 en efectivo de parte de sus agradecidos patrones. Ahora vayamos a otro caso. En una noche nevada en el norte de los Estados Unidos, un sedán recorría la carretera a alta velocidad y además el asfalto estaba cubierto por una delgada capa de hielo y de nieve. A orillas de la carretera corría el río Theognoga, hondo y veloz. La mujer que conducía el auto se dio cuenta del peligro demasiado tarde. Se aferró al volante, pisó el freno y desesperadamente trató de evitar que el automóvil se patinara en dirección del río. Pero los neumáticos se deslizaban sin control sobre el pavimento cubierto de hielo. El auto dio un giro, se enderezó momentáneamente y con gran estrépito rompió la barrera de protección. Cayó hacia las heladas aguas del río, en las que se hundió como piedra. Para la señora Corday, de Marathon, estado de Nueva York, no hubo posibilidad de salvación. Aquel día, 6 de marzo de 1938, fue el último de su vida. La única huella de su paso por la carretera eran las marcas dejadas por las llantas sobre el pavimento helado y la barrera rota en el punto en que se había despeñado su automóvil. Durante 7 días, varios equipos de rescate trataron de encontrar el cuerpo de la señora Corday, ya que no estaba en el automóvil. De alguna manera, al caer al río, la mujer se había salido del auto y había sido arrastrada por el helado cauce. Pero todas las búsquedas fueron en vano. Finalmente, policías y civiles voluntarios dejaron de recorrer las orillas del río, decidiendo que quizá con el tiempo podría resolverse aquella desaparición. Fue entonces cuando un conductor de camiones llamado William Knapp se presentó ante los policías que abandonaban la orilla del río. Les informó que, aunque no conocía a la víctima, había visto su cuerpo 2 veces en sueños particularmente vívidos y tenebrosos. La imagen del cuerpo de la víctima habría sido tan inolvidable que Knapp sentía que podría identificar el lugar en el que se encontraba. La propuesta del conductor de camiones no impresionó realmente a los policías encargados de la búsqueda,
y a fin de cuentas no lo siguieron cuando comenzó a recorrer la ribera del río, tratando de encontrar el lugar que había visto en sus sueños. Estaban seguros de que la búsqueda sería infructuosa y que a la larga serían el hazmerreír de la comunidad. Sin embargo, algunos civiles sí acompañaron al señor Knapp y poco a poco se les unieron más personas. Durante varias horas, Knapp recorrió la orilla del río, buscando entre la maleza y deteniéndose a estudiar el paisaje. Finalmente se detuvo y señaló un punto de la ribera diciendo: «Ahí, entre esos dos árboles grandes, ahí es donde vi el cuerpo en mis sueños». En aquel punto la superficie del río estaba congelada, pero varios hombres se armaron con picos y hachas y abrieron un agujero en el hielo de casi 30 metros de largo y 2 de ancho. Después, la mayoría de ellos dijo que sentía que lo que hacían era ridículo, ya que el lugar se encontraba muy lejos del paso de la corriente principal del río, que supuestamente había arrastrado el cuerpo de la víctima. Sin embargo, cuando llevaban menos de una hora rompiendo el hielo en el punto señalado por Knapp, uno de los civiles que estaban ayudando encontró el cadáver de la señora Corday. Fue inaudito y hasta los escépticos policías tuvieron que reconocer que, finalmente, el misterio había quedado resuelto gracias a dos sueños que había tenido un conductor de camiones que no había tenido que ver nada con el accidente ni con la víctima. Otra experiencia aún más desconcertante, ya que permanece sin respuesta, es la ocurrida a la señora Bertha Stone, esposa de un granjero del condado de Jefferson en Indiana, en los Estados Unidos. Por la tarde del 10 de junio de 1951, la señora Stone durmió su siesta acostumbrada y en esta ocasión tuvo un sueño inquietante. En este sueño, ella estaba parada al final de un gran puente cerca de una ciudad que no pudo reconocer. Entonces se le acercó una mujer de edad madura, vestida de negro, y le dijo: «Vine a Abilene para saltar al río». Acto seguido, ante la asombrada señora Stone, la mujer de negro trepó al barandal del puente y se lanzó al río. La señora Stone no conocía a esta mujer. Por más que intentaba, no podía moverse o hacer algo para impedir aquel acto suicida. Después despertó presa de escalofríos, preguntándose si aquel hecho habría tenido lugar en la realidad. La señora Stone decidió investigar si en la vida real había ocurrido aquel dramático hecho. Con su esposo se puso a estudiar mapas y directorios, encontrando que había dos ciudades llamadas Abilene, una en el estado de Kansas y la otra en Texas. Entonces escribieron cartas a los departamentos de policía de ambas ciudades, preguntando si había ocurrido algún suicidio el día 10 de junio de 1951. La respuesta de Abilene, Kansas, fue negativa, pero la respuesta que llegó de Abilene, Texas, informaba que en la fecha señalada se había registrado en el Hotel Wooden una mujer que dijo llamarse Ruth Brown. Después de registrarse, la mujer había pedido instrucciones para llegar al río más cercano y luego, tras dejar una vieja maleta en su habitación, había caminado hasta un puente sobre el río y había saltado a las aguas, donde murió poco después. La ropa de la mujer no había tenido señas que la identificaran y tanto el nombre como la dirección que había dado en el hotel habían sido falsos. Hasta ese momento no se había podido fijar su verdadera identidad. Las preguntas estaban en el aire. ¿Quién había sido aquella suicida? ¿De dónde venía? Y sobre todo, ¿por qué había saltado desde aquel puente? A la fecha, estas preguntas siguen siendo misterios sin resolver, como lo es también el hecho de que la señora Bertha Stone haya visto aquel acto suicida en un sueño a casi 2000 kilómetros de distancia. Y el que es, sin duda, uno de los sueños premonitorios más famosos de la historia, le ocurrió al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Lincoln refirió su sueño a un íntimo amigo llamado Ward Hill Lamon,
quien aquella misma tarde dejó constancia escrita de las palabras del presidente. Hace unos días me retiré a dormir muy tarde, tanto que casi de inmediato empecé a soñar. Parecía haber una quietud mortal a mi alrededor. Luego escuché sollozos contenidos como si mucha gente estuviera llorando. Abandoné el lecho y bajé las escaleras. Ahí el silencio era interrumpido por los mismos sollozos lastimeros, pero la gente que lloraba no era visible. Fui de una habitación a otra. No había persona viva alguna a la vista, pero conforme avanzaba escuchaba las muestras de pesar. Yo estaba perplejo y alarmado, determinado, eso sí, a encontrar la causa de un estado de cosas tan misterioso y desconcertante. Continué hasta llegar a la sala este, donde descubrí una espantosa sorpresa. Ante mí había un ataúd sobre el cual descansaba un cuerpo vestido de luto. A su alrededor había soldados formando guardia y una gran cantidad de gente, unos mirando lastimeramente el cadáver cuyo rostro estaba cubierto y otros llorando amargamente. ¿Quién ha muerto aquí en la Casa Blanca?, pregunté a uno de los soldados. La respuesta fue: el presidente. Lo ha matado un asesino. 5 días después de aquel relato, o sea, el 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln recibía un tiro mortal de John Wilkes Booth en el Teatro Ford de Washington. La capilla ardiente se instaló en la sala este de la Casa Blanca.